A partir del avance como sociedad en el que nos empeñamos día con día, ser padre o madre con discapacidad no es una limitación para brindar amor, seguridad y educación a los hijos. Estos padres demuestran día a día que pueden superar los desafíos con resiliencia, trabajo y creatividad. Al aprender a comunicarse con sus hijos de nuevas maneras, así como adaptarse a las necesidades físicas y emocionales de su familia, los padres con discapacidad están reescribiendo las reglas de la crianza y lo hacen con fortaleza y resultados. Sin embargo, la sociedad debe fortalecer un entorno que apoye este esfuerzo, eliminando estigmas y brindando recursos adecuados para que todas las familias puedan desarrollarse plenamente. En Diálogos en Confianza, discutiremos los retos que enfrentan estas familias y compartiremos estrategias para desmantelar los estigmas que aún persisten. Juntos podemos crear un espacio donde las familias con discapacidad sean vistas por lo que son, ejemplos de fortaleza y amor incondicional. Muy buenos días, yo soy Marisa Escribano. Me da muchísimo gusto saludarles esta mañana, sobre todo cuando además tenemos un tema por demás interesante. Yo creo que todos los que hemos sido madres y padres sabemos la complejidad que tiene esto de la crianza de los hijos. Pero cuando se tiene una discapacidad, se hace doblemente complicado. No nada más porque hay muchos estigmas alrededor de la discapacidad, entendemos poco, conocemos poco, nos preocupamos a veces poco por entender lo que sucede. Y por otro lado, pues socialmente hablando, pues a veces ni siquiera las condiciones están dadas para que la vida se les haga más fácil. Hoy por eso queremos tratar de entender cómo se vive esta experiencia, qué significa ser padre, ser madre de unos hijos cuando se tiene una discapacidad. Y también para estos hijos, qué implicaciones tiene, qué pasa con ellos cuando tienen a lo mejor doble carga por tener que ayudar también a sus padres. En fin, un tema complejo, interesante. Quédese con nosotros, acompáñenos, por supuesto participe, háganos saber sus opiniones, que para eso estamos, ¿verdad? Azucena Celis, ¿cómo estás? Hola, hola Marisa, muy bien. Justo ya completamente en vivo con este tema de mis padres tienen una discapacidad. Así es que lo invitamos a que nos escriba ahí en el chat, ya sabe usted, de YouTube Live o de Facebook Live. Nos puede hacer cualquier comentario, cuéntenos su experiencia, cómo lo han vivido ustedes, si tienen padres que pues tienen una discapacidad. Y también nos puede marcar al 55 51 66 40 00 y hacernos llegar también incluso pues preguntas que tengan, porque aquí van a ver la calidad de especialistas que nos acompañan este día, Marisa. Así es, y ahorita los vamos a presentar, no sin antes también saludar a nuestras intérpretes de lengua de señas mexicana. Hoy está con nosotros Magdalena Alejo y Lía Vadillo, quienes estarán acompañándonos a lo largo de todo este programa. Y bueno, para presentarles a nuestros especialistas, hoy nos acompaña Luis Fernando Cabrera Peñalosa. Él es abogado y mediador certificado con experiencia en práctica de derechos humanos y discapacidad y es activista por los derechos humanos de las personas con discapacidad. Bienvenido, Luis. Gracias, Marisa, un gusto estar aquí. Igualmente, muchas gracias. También está con nosotros Camerina Aide Robles Cuellar. Ella es coordinadora de atención a personas con discapacidad de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y también es profesora del Colegio de Pedagogía de la UNAM, integrante de la Red por la Inclusión de Personas con Discapacidad Visual México, ¿verdad? Así es. Bienvenida, Camerina. Muchísimas gracias, Marisa, por la Muchas invitación. gracias. Está esta mañana también aquí en nuestro estudio María Juana Soto Santana. Ella es deportista de atletismo adaptado. Ganó 14 medallas en Juegos Paralímpicos Oficiales del Comité Paralímpico Internacional. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación, Marisa. Al contrario, gracias a ti. Un tema muy importante además. ¿Verdad? Hoy vamos a aprender muchísimo. Y también me da mucho gusto darle la bienvenida a una, además, queridísima amiga, una persona que sabe muchísimo de esto, pero que además es una querida amiga, Margarita Cerviño Bárcena. Ella es psicoterapeuta y psicóloga del deporte, de deportistas olímpicos y paralímpicos. Muy ¿Cómo buenos estás, días. Margarita? Encantada de estar aquí y de ver a gente tan querida
tan querida en un tema tan Ay, importante también. ¿verdad? Muchas gracias, Marisa. Oye, fíjate que lo primero con lo que quiero empezar es a que nos expliquen y nos ayuden a entender cuando hablamos de discapacidad, de qué estamos hablando, cuáles son esas discapacidades, porque las hay desde muy menores hasta muy mayores. Y sobre todo también, hace un ratito platicábamos con Luis Fernando, cómo es importante saber cómo referirnos a las diferentes personas que tienen o que cursan alguna discapacidad, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿quieres empezar, Camarina? Claro que sí, A ver. con muchísimo gusto. Bueno, inicialmente decir que la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad refiere que hay algunas condiciones para que pueda ser comprendida la discapacidad. Encontramos dentro de ellas la discapacidad visual, la discapacidad auditiva, la discapacidad intelectual, la discapacidad motriz y la discapacidad psicosocial. Evidentemente, y como lo hemos dicho, son condiciones de vida, ¿no? Esto Te no voy, nos a, hace- te voy a mover tantitito Sí. porque sí, para que no haga ruido ahí. Ok, Ya, perfecto. creo que ya. Entonces, estamos hablando de una limitación, ¿no? En el caso de la discapacidad visual y la discapacidad auditiva, estamos hablando de discapacidades de tipo sensorial, en donde hay una disminución o una falta en la capacidad de escuchar o en la capacidad de ver. De ver. En el caso de la segunda, se puede medir a través de la agudeza visual o de la, ay, se me olvidó ahorita el nombre, pero en la forma en la que percibimos los objetos o en la forma en la que nosotros vemos a nuestro alrededor y de forma central también. Por otro lado, en el caso de la discapacidad motriz hay una limitación, ¿no? En el desplazamiento, en la función motora, en la coordinación de nuestros movimientos, y esto de alguna forma limita la forma en la que nos podemos desplazar y también en la coordinación de estos movimientos. Por otro lado, tenemos la discapacidad psicosocial, que es una limitación o una disfunción en estas áreas de tipo mental, ¿no? Ahí encontramos, por ejemplo, la ansiedad, la depresión, la bipolaridad, la esquizofrenia, y bueno, en general estas son las discapacidades. Me falta la intelectual, ¿no? Que también habla de una limitación en el funcionamiento intelectual. Y aquí nos referimos no a que no puedan hacer las cosas, simplemente las personas lo hacen de una forma diferente. En el caso de la capacidad de razonamiento, de interacción social, en el uso del lenguaje, en la comprensión también de la información. Simplemente estamos hablando de formas distintas de interactuar en nuestro entorno. Y nosotros decimos que la discapacidad no es una etiqueta de la persona. La discapacidad simplemente es una condición de vida, y lo que es discapacitante es el entorno que no está preparado para atender a la diversidad. Por eso hoy estamos haciendo justamente este programa, para entender eso, porque tienes absoluta razón. Y ahí yo, Ajá. ¿puedo, Marisa? Claro, adelante. Yo sé, yo voy a ser un poco controversial aquí. Qué bueno. Pero justo lo que comenta Camarina es muy importante, porque nosotros como personas con discapacidad y quienes trabajamos el tema tenemos un instrumento muy importante que es la Convención Internacional de Derechos de Personas con Discapacidad. Yo soy muy partidario y defiendo mucho cuando la Convención habla de barreras. Yo en lo particular no manejo, no veo el tema de discapacidad, como dijo Camarina, desde la etiqueta personal, desde el tema personal, porque seguimos viendo la discapacidad en la persona, y más bien aquí la finalidad es transportar el tema de discapacidad, como dijo Camarina, al entorno. Entonces es hablar de barreras, más que hablar de limitaciones o de disfunciones. Es importante tener en cuenta que si las personas con discapacidad tienen temas para incluirse, es porque el entorno sigue estando lleno de barreras de muchos tipos. Que esas las vamos a ir también desglosando para entender de qué son esas barreras y cómo se quitan y quién las pone y todas estas cosas. Todos las ponemos. Todos las ponen, exacto, no, sí tienes razón. Y todas las podemos quitar. Y fíjate, les quiero comentar algo. Generalmente cuando uno piensa o habla de una discapacidad, uno como que siente que es alguien que nace con eso. Pero se nos olvida que muchas veces en la vida, de repente, alguien tiene un accidente, sucede alguna circunstancia, se desarrolla alguna enfermedad y todos podemos ser personas con discapacidad en algún momento de la vida. O sea, nadie está exento. Y lo digo esto porque me parece muy importante que pensemos y que nos incluyamos
en el tema, porque una persona, por ejemplo, que de repente tiene un accidente automovilístico y que de repente pues pierde una pierna o lo que sea, se convierte automáticamente en una persona con una discapacidad, ¿no? Sí, de hecho la Organización Mundial de la Salud refiere que todas las personas vamos a vivir una condición de discapacidad de 6 a 8 años de nuestra vida. Y si nosotros hacemos un análisis respecto de nuestras trayectorias, seguramente encontraremos algo. Alguna vez hemos tenido una infección en el oído, alguna infección en los ojos, ¿no? Hemos tenido un esguince, te rompes un brazo, una fractura, claro, entonces aunque sea de manera temporal, pero sí lo hemos experimentado, ¿no? Y si no, en el transcurso de la vida, seguramente si llegamos a mayores, pues es muy probable también que adquiramos alguna condición de discapacidad. O sea que podríamos decir que se habla de discapacidad temporal y discapacidad permanente, ¿sí? ¿O no? Últimamente no, la convención no. La convención dice que una discapacidad, bueno, que ahora según la Organización Mundial de la Salud, la discapacidad es una deficiencia de tu organismo, no. La limitación es todo tu entorno. Y tenemos dos entornos, ¿no? El social y el arquitectónico, Sí. ¿no? Que el social es un entorno que más nos limita. O sea, te refieres a la gente. Así es, el Más entorno que social, la ¿no? gente, son entornos físicos, entornos comunicacionales, personas. Así es, O sea, son entonces, todos los Pero pues a entornos. ti te hicieron los mandados. eh, Oye, ¿cuántas Bueno. medallas y todo? son 14, pero también se ha venido trabajando, digo, tengo polio y hubo una epidemia de polio en los 60, 70, en donde la mayoría se conocía ese tipo de discapacidad únicamente, Sí. ¿no? La motriz, Sí. ¿no? Después ya empezaron a venir la parálisis cerebral. Hoy tenemos en su auge el autismo, que todavía no se ve que es una discapacidad, ¿no? Todavía no sé, ni es una discapacidad social, ni es una discapacidad. Entonces andan como que todavía en ese proceso de qué es, ¿no? El autismo totalmente. Y a mí me tocó trabajar todo ese tipo de cosas, ¿no? El problema, el tema de que la discapacidad, cuando ves una discapacidad, ¿qué ves a la persona cuando tiene una discapacidad? Pues la deficiencia, ves la dependencia de la familia, ¿no? Entonces, ese tipo por eso te decía, esta barrera social, Sí. que es lo que tenemos que, dicen las feministas, ¿no? Hay que ver con los anteojos de género. Yo siempre digo, hay que ver, sí, la discapacidad con género, ¿no? Que ese tema del antifaz hay que quitárnoslos, ¿no? Definitivamente, porque tenemos que ver primero a la persona y después la discapacidad, ¿no? Es como todos nosotros, que el deporte nos ha ayudado mucho, ¿sí? A fortalecer este tipo de capacidades, ¿sí? Y a desarrollarlas totalmente. No creas que es como, no, son un procesos de que tienes que trabajar mucho, inclusive hasta psicológicamente, ¿no? A mí me tocó todavía cuando no teníamos un equipo multidisciplinario, ¿no? Entonces ahí No estaba sí, Margarita. no, ahí sí estábamos como a la Viva México y entonces tu psicología, todo este sistema, tú lo trabajabas. Como podías. Así es, tú lo trabajabas porque no teníamos este tipo de apoyos. Y antes no se hablaba de la discapacidad. Digo, Claro. todavía en el 2002 trabajamos en el tema de la situación legal, ¿no? De quitar el idiota, el estúpido, en todo este tipo de Términos incorrectos. ándale, peyorativos totalmente, ¿no? Peyorativos, además. Que te etiquetan totalmente a ver el tema de la discapacidad. Yo siempre digo, cuando doy los talleres, digo, cuando entro en silla de ruedas, digo, ¿qué es lo que ven? Y todo el mundo se queda así. Digo, hay que ser muy sinceros. ¿Qué es lo que vemos cuando vemos a una persona con discapacidad? Pues primero vemos su discapacidad. Sí. Y después vemos a la persona que puede desarrollar habilidades y aptitudes, ¿no? Como cualquier persona. Sí. Entonces, mientras no nos quitemos eso de tratar a la persona con discapacidad como una persona igual, con derechos, ¿sí? Ya no ponerle los derechos los tenemos desde que Todos. nacemos, ¿no? Sí. Desde que nacemos tenemos los derechos humanos, Sí. ¿no? Mira, Es que quiero, ahorita te voy a dar la Sí, palabra, perdón, pero perdón. vamos a ir a ver un testimonio de una persona ciega, ¿así se dice?
Sí, sí, ¿Sí? sí. Ok. Sí. La palabra Porque correcta. también hay que aprender a cómo se dice correctamente, ¿no? Claro. Entonces, vamos a ver el testimonio de una persona ciega y ahorita lo comentamos. Súper. Soy una persona ciega desde los 3 años de edad y me siento bien. Soy una persona con muchísimas actividades. A lo que me he enfrentado siendo una persona ciega es a la discriminación. Cuando quiero llevar a cabo alguna actividad, es importante saber si el lugar es accesible, si tiene todas las políticas y reglas para permitir y dar la atención adecuada a personas con discapacidad visual. Bueno, estuve casada por 30 años. Producto de ese matrimonio nacieron mis 2 hijos. Actualmente ellos son adultos jóvenes y actualmente soy una persona viuda. Mi esposo falleció hace 6 años. Pues cuando mis hijos nacieron y fueron pequeños, atenderlos, cuidarlos, alimentarlos, vestirlos, bañarlos y pues sobre todo llevar a cabo todas las actividades del día a día. Fue un reto, pero pude lograrlo debido a que desde niña aprendí a realizar diversas actividades en la casa. La discapacidad no es fea, no es mala, no es castigo divino. Se puede tener una vida plena, disfrutar de la vida, casarse, enfrentar todos los retos de la vida, trabajar, estudiar y ser parte de la sociedad. Pues ser mamá con y sin discapacidad es todo un reto, ya que en nuestras manos se encuentran la vida de personas, en el caso mío, mis hijos, quienes pues fueron niños normales, o sea, no tuvieron ninguna actitud discriminatoria por tener una mamá con discapacidad. Muchas gracias por todos estos testimonios. Verán que vamos a presentar varios a lo largo del programa donde nos comparten sus experiencias. Sin embargo, siguen siendo muchos de ellos anónimos y eso me llama la atención porque querrá decir que todavía no aceptan su discapacidad. ¿O por qué crees tú que se hace de manera anónima? Yo creo que son varias cosas. La primera es, efectivamente, el entorno no acepta la discapacidad y también un entorno que vive un poco todavía esta idea, este modelo, el modelo tradicional de la discapacidad es algo, pues es un castigo divino, es un pecado, es un karma que tienes que pagar. Todavía tenemos como estas ideas tradicionales de la discapacidad como castigo. En algunas comunidades pues es un poco así, en otras son como personajes que también son como sagrados en algunas comunidades pues muy remotas, ¿no? También, ¿no? Alguna persona con discapacidad, con acondroplasia, por ejemplo, ¿no? Son estas personas tótem, ¿no? Y esto hace, de muchas maneras, hace que la misma persona también se asuma como tal, pues aprende en ese medio, ¿no? Afortunadamente vamos caminando en eso, pero todavía tenemos mucho que andar. De los dos lados. De los ¿no? dos lados. De sí, quien sí, tiene exacto. que aceptar su discapacidad Así y es. de la sociedad en Así general es, también. así Tú ibas a es. decir hace ratito algo, Luis. Sí, bueno, primero, me parece muy importante el testimonio que aun y cuando sea, cuando sea anónimo, se me hace muy válido cuando dices que la discapacidad no es algo feo y justo. Siento que hacia allá debemos ir, ¿no? Porque ahorita que yo escucho como pensar en que la discapacidad solo tiene que ver con las condiciones, con que a lo mejor alguien va a adquirir una discapacidad por un accidente, creo que tenemos que transitar, como lo decía hace un ratito, a ver la discapacidad en cuanto al resultado, que son las barreras. Finalmente, cuando empieza la lucha por los derechos de las personas con discapacidad, por ejemplo, las personas usuarias de silla de ruedas, que es el término correcto, dicen, la discapacidad no está en que yo use una silla de ruedas, sino en que yo salgo al entorno y no encuentro una rampa, no encuentro un elevador. Claro. Entonces, hasta en tanto aparece la discapacidad, ¿no? Entonces, respecto de tu pregunta,
de por qué a lo mejor no se asumen o no es fácil. Porque no es fácil, porque también hay que ser conscientes de que automáticamente, si yo me asumo como persona con discapacidad, la discapacidad es el 100% de tu personalidad para la sociedad. Entonces yo digo soy persona con discapacidad y automáticamente se actualiza sobre mí una serie de prejuicios, de estereotipos, de estigmas, ¿no? Y eso es muy importante. Pero no solo hay que ver también el tema de la complejidad para asumirte, también hay que ver el tema que hoy en día está pasando mucho, de que la discapacidad tiene que ver con una identidad y con una discriminación histórica y sistemática. Esto lo digo porque es un poco peligroso pensar en que una persona puede tener discapacidad por adquirir, no sé, por tener una fractura o por un tema médico. Eso puede ser riesgoso, sobre todo pensando en que el tema de los derechos o acciones afirmativas que surgen para personas con discapacidad pues pueden ser como usurpadas, ¿sabes? Entonces, no, fíjate que, o sea, ya te entendí lo que estás diciendo, pero no, yo creo que más bien yo te entendí a ti y tú no me entendiste a mí. Ya te estoy echando la culpa. Porque, no, a lo que me refiero es que ojalá todos viéramos esta circunstancia como que a cualquiera nos puede pasar, que no es algo que les pasa a determinadas personas justo porque, como decías tú, ¿no? De manera hereditaria, por ejemplo. Sí, porque es hereditario o porque algo hicieron sus papás mal o porque, o sea, quitar eso para que la gente en general pueda saber que a cualquiera nos puede pasar en un momento dado. ¿Sabes, Marisa? Pero eso no les quita a ustedes también el derecho, digamos, de pues todo lo que traen desde, pues muchos de ustedes desde nacimiento o desde muy jóvenes. sí. ¿Sí o no? Totalmente. ¿Ya estamos de acuerdo? Estamos en sintonía. Y un poco antes de esto, también hay que ver un poco este asunto. La diferencia es lo normal. Así es. Todos nos estamos peleando toda la vida porque no me compares, no somos iguales, no tal. Y cuando resulta que nos tenemos que ver como iguales, como personas, ¿no? Con características distintas, eso me queda clarísimo, pero como personas, ahí sí ya nos ponemos en la misma, ¿no? Sí. Entonces, hay que entenderlo muy bien, desde todos los ámbitos, desde la discapacidad, desde la altura, desde el color, desde el país, desde la economía, desde todo. La diferencia es lo normal y hay que luchar por eso. Claro. Claro, y además quizá yo también regresaría un poco a lo que decía Margarita respecto de la parte histórica, porque hoy entendemos la discapacidad con este modelo social de derechos humanos, pero también recordemos que a lo largo de la historia hemos tenido paradigmas, ¿no? En donde hemos visto a las personas con discapacidad como sujetos de cuidado todo el tiempo, toda la vida, posteriormente, exacto, desde el asistencialismo, luego los vimos como enfermos, ¿no? Que había que conducir y rehabilitar para que fueran, entre comillas, normales, ¿no? Después viene un modelo social, se empieza a hablar de la integración, ¿no? Entonces, ahora sí, adentro todas las personas con discapacidad, pero se nos olvida también que el entorno tiene que cambiar y que adecuar las condiciones, y después ya, entonces venimos a un modelo social y de derechos humanos. Pero esto, o sea, ha sido un proceso, es una trayectoria, y tampoco podemos decir que de la noche a la mañana ya pasamos de un modelo a otro. Es una transición y ahora lo que buscamos es la inclusión, ¿no? Entendida como la atención a la diversidad. Todos somos parte de la comunidad y con nuestras diferencias, ¿cómo aprendemos a convivir? Pero, a ver, es que vamos Es que justo me gustaría compartirles, ya empiezan a llegar los comentarios del tema del día, que es tengo padres con discapacidad. Nos dice Sara Alelí, tengo parálisis cerebral infantil y este tema que están tocando trae sentimientos encontrados para mí y me conmueve, aunque no quiero tener hijos, ¿no? Ella nos lo comparte porque sus motivos tendrá, pero justo hay personas que pues ya de adultas se la piensan si van a tener hijos porque tienen una discapacidad. ¿Qué les podemos decir a ellos? ¿Qué se puede hacer? Es bien interesante. Si es una decisión, si es por una decisión de vida, porque tu economía a lo mejor no te va a facilitar, o si tu espacio, a lo mejor vives con la familia original y entonces, bueno, quizás esto nos podría complicar un poco tal, sale esa decisión es absolutamente válida, como muchas personas la tomarán. Pero también hay que recordar que tenemos esta idea de cómo van a ser tu hijo.
tengas o no una carga genética. Sí. Haya sido de nacimiento por falta de oxígeno, por la razón que sea, puede que no tengas una carga genética o es tu decisión también. Pero hay que pensar un poco más en ese tipo de decisiones, que no se circunscriban a lo que sucedió o como yo lo viví. Porque incluso la persona que lo vive o que lo ha vivido, que ha vivido la discapacidad en sí misma también, pues tiene un montón de herramientas que incluso las personas que no tienen discapacidad, pues no las tienen. Sí. Y esto les va a dar un montón de habilidades. De eso vamos a hablar justamente después de una pausa, una pequeña pausa que vamos a hacer. Vamos a entrar ya de lleno al tema de lo que implica ser padres, madres, hijos, cuando hay un miembro en la familia que tiene una discapacidad. Así que vayan comunicándose con nosotros. Además, Azucena, estamos en 11 más, ¿verdad? Estamos también en 11 más. Nos pueden ver completamente en vivo bajando la aplicación desde su tienda de aplicaciones en su celular. Ahí no nos puede escribir, pero sí nos puede ver y puede tomar el teléfono y marcar el 55 51 66 4000 y hacernos llegar todas sus preguntas. Hacemos una pausa y regresamos rapidísimo. Ser padre o madre con discapacidad es demostrar cada día que el amor y la dedicación no tienen límites. Con el apoyo adecuado, los desafíos se transforman en oportunidades para construir una familia sólida. Continuamos en Diálogos en Confianza, hoy en Martes de Familia con el tema Mis padres tienen una discapacidad. Y también quiero invitarles a que nos vean el día de mañana, miércoles, porque tenemos el tema ¿Eres lo que haces? ¿Qué significa esto? Este programa está enfocado a si tú te asumes solo y solamente a lo que te dedicas en oficio, en actividad de trabajo, profesionalmente, si tú solamente te identificas con ciertos éxitos. ¿Qué pasa cuando no los tienes? Bueno, pues mañana se va a tratar este tema para que usted sepa que uno vale por el simple hecho de existir y ser persona. Así es que véanos también el día de mañana. Y ahorita les quiero compartir comentarios que ya están llegando acá de la audiencia. Muchas gracias por escribirnos. Por ejemplo, nos dice Rafael Bernal, qué padre que hagan estos programas porque difunden lo que significa y podemos aprender de temas que casi no conocemos. Las personas con discapacidad son personas de gran corazón y son personas ejemplares. Todo mi respeto para sus grandes logros como personas y sus triunfos en sus actividades individuales, porque sí, así es, todos tenemos este derecho de ser personas. Y tenemos acá otro comentario, nos dice Israel. Hola, en mi familia pasamos por un caso. Mi hermano nació con labio paladar hendido y fue difícil para toda la familia ya que durante 10 años mi hermano fue hospitalizado para tener cirugías, terapias, revisiones médicas. Bueno, muchas gracias por compartirnos este testimonio. Nos dicen también acá, Laura, tengo un ahijado actualmente con 44 años. Es sordomudo desde nacimiento. Para encontrar trabajo le ha sido muy difícil. Lo encontró en una fábrica de cerámica y lo pusieron a cargar bultos. Actualmente por un esguince lo cambiaron a revisar el producto. Su mamá es una persona sin estudios. Sí lee, sí escribe, nació en Guerrero, pero su condición humilde y que no entiende algunas indicaciones la ven como discapacitada o ignorante. Se aprovechan de su condición humilde y por consiguiente se medio comunica con su hijo y no puede defenderlo en ciertas circunstancias de su vida, por lo que les indico que vayan a instancias que los orienten y apoyen. Muchas gracias. Se van a retomar estos comentarios con los especialistas en un momento para darles un poquito de feedback. Y les queremos también presentar, tenemos una cápsula que se preparó. Es un testimonio de una mujer que nos comparte cómo ha vivido el crecer con su mamá, que es sorda, y aprendió la lengua de señas para comunicarse con ella. Vamos a escucharla. Mi mamá se llama Angélica, es una persona con discapacidad auditiva. Esto lo adquirió por medio de genética, ya es un asunto que se heredó.
y al igual que mi tía Claudia, que bueno, ellas dos son hermanas, y mis hermanos, tengo 2 hermanos, Diana y Lalo, que también son personas con discapacidad auditiva. Recuerdo que cuando yo era chiquita y que mi mamá tenía que ir a hacer algún trámite, pues obligatoriamente teníamos que ir juntas para que ella me dijera en señas lo que necesitaba hacer, y pues yo con la persona que íbamos a hacer el trámite pues ya le decía a voz lo que mi mamá tenía intención de realizar. Entonces pues así fue básicamente toda mi vida desde chiquita. Igual pasó así, por ejemplo, con mis abuelos, con mis hermanos, con mi prima incluso. Entonces, pues desde muy chiquita fui ese puente de comunicación para con ellos. En realidad, la lengua de señas es mi lengua materna. Fue el primer idioma que aprendí, justo porque pues mi abuelita y mi mamá son sordas, con ellas crecí. Entonces, pues para poder comunicarme con ellas fue este tema de señar todo el tiempo. Una anécdota muy padre es que mi niña se llama Paola, ella tiene 2 años y ella es oyente, ella escucha, no tiene ninguna discapacidad, pero bueno, quien me ayuda a cuidarla mientras que yo puedo salir a trabajar es mi mamá. Entonces, mi mamá le enseña las señas de cada cosa que ella necesita y de lo que quiere decir en lugar de hablar. Pues a mí lo que me pasaba de chiquita era pues renegaba mucho de mi acontecer. La verdad es que me daba al principio mucha pena decir que mi mamá no escuchaba, ¿no? Entonces siempre trataba yo de ocultarla, pero bueno, o sea, conforme fueron pasando los años fui aprendiendo que pues en realidad no tiene nada de malo y o sea, a base de los años y de las experiencias de vida, pues he ido aprendiendo y aceptando, y eso me ha ayudado a estar en paz conmigo misma y estar en paz con mi familia, porque pues en realidad son personas adultas, ellas llegaron antes que yo, entonces yo soy la que tengo que aceptar, o la que tenía que aceptar que ellos son así. Estoy muy orgullosa de mi familia, la verdad es que gracias a ellos soy lo que soy en estos momentos. Y mi mamá es una luchadora incansable, igual que mi tía, por ejemplo. Yo lo que le quisiera decir a mi mamá, y ella lo sabe, es que la amo con todo mi corazón y estoy muy agradecida con ella por haberme enseñado tantas cosas de pequeña y que ahora me hacen ser Angélica. Pues espero que ella también esté orgullosa de mí. Ay, muchísimas gracias. La verdad es que estas cosas tocan el corazón porque efectivamente a veces y la gran mayoría de las personas que tienen una discapacidad llegan a transmitirles a sus hijos esta resiliencia, este ánimo por luchar y salir adelante en la vida y por capotear las adversidades y todo. Es una gran enseñanza también. Así es. Tú eres mamá, Juanita, así que cuéntame también, porque en ti encuentro muchas cosas para compartir con el auditorio. Para empezar, todos tus éxitos, toda tu lucha, pero también tu experiencia como madre y la experiencia de tu hija contigo. Cuéntanos un poco de eso. Fíjate que ahorita que estaba viendo esta experiencia, mi hija también la pasó, ¿no? Cuando estaba en la primaria, que decían, todos sus compañeritos le decían, ay, tus papás cojitos, ay, tus papás esto. Entonces, un día yo le decía a mi hija, voy a ir por ti. No, mamá, no, mamá. Entonces le digo, ¿por qué, no? O sea, y le daba pena. Le daba mucha pena, ¿no? Y que la fuéramos a dejar ahí a la puerta de la escuela. Y decía, ¿por qué? No. Y un día unas madres de familia de sus compañeritos me invitan a un café. Y le digo, me da mucha pena, le digo, pero no puedo aceptar, porque yo iba a dejar a mi hija, luego me iba yo a entrenar, porque me iba yo a ir a Japón a competir, a un maratón, y de ahí yo me iba al negocio familiar, ¿no? Entonces yo nada más tenía como el tiempo medido para poder hacer mis actividades. Regresaba por mi hija y tenía que volver a entrenar en la tarde para poder, porque también jugaba básquetbol, ¿no? Entonces entrenaba básquetbol. Entonces mi hija se desarrolló en un ambiente de personas con discapacidad, ¿no? De discapacidad motriz, pero más deportistas, Sí. ¿no? Porque a pesar de todo, nosotros éramos 3 en la familia con discapacidad. Mi hermano, el más chico, tenía síndrome de Down, ¿no?
Y nosotros dos tenemos secuela de polio, mi esposo y yo. Entonces ella decía, pues, ¿qué hago, no? Entonces ella se quedaba con esa incertidumbre. Pero yo me la llevaba a entrenar porque precisamente yo decía que la responsabilidad de un hijo somos los padres, Claro. ¿no? Entonces yo me la llevaba a entrenar cuando estaba chica. Estaba yo entrenando para irme a Barcelona y llegaba yo con mi hija, mi silla y todo, y me decía el entrenador, tienes que hacer esto. Me ponía toda mi rutina. Sí, te encargo a mi hija. Aquí está, le daba el cronómetro, le daba su biberón y ya se sentaba para tomar el tiempo, ¿no? Ajá. Pero yo siempre andaba con ella precisamente porque siempre he dicho, ¿no? La responsabilidad de tus hijos y cómo los vas educando es de los padres, ¿no? De estos padres de que Y tu también- hija lo que vio fue una madre que salía adelante y que hacía, el triple que las demás, ¿no? Pues sí, porque todavía como Cenicienta, ¿no? También no desertaba yo de los quehaceres del hogar que no eran pagados. Qué bárbaro. O sea, tú Entonces- tenías días de más de 24 horas, Sí, como dicen por ahí. porque mis padres tenían un negocio de carnicería, entonces cuando yo entrenaba, inclusive cuando mi padre falleció, yo tuve que hacerme cargo de la familia de mi papá, Wow. ¿no? Porque no podía dejar a mi madre con la responsabilidad únicamente de mi hermano con síndrome de Down. ¿El deporte qué significó para ti? Bueno, ¿qué el significa? deporte me ayudó mucho, me ha ayudado mucho porque inclusive creo que me hizo muy disciplinada, muy tajante, o sea, de que no puedes, claro que puedo, ¿no? O sea, yo no tengo esa palabra de que no puedes. Creo que si le das vuelta y lo vuelves a hacer, lo haces porque lo haces, ¿no? Claro. Entonces, como que siempre la familia ha visto que yo no tengo una limitación, ¿no? Puedo hacer las cosas. Digo, mis padres tenían carnicerías. Sí. Entonces, cuando muere mi padre, pues yo me hice cargo de los negocios porque no había quién. Sí. Entonces, luego me hice cargo de mi familia y de la familia de mi papá, ¿no? Entonces, fue así como una situación y a las 5 de la tarde iba mi esposo por la niña y yo a las 5 de la tarde salía del negocio porque iba yo a entrenar básquetbol y córrele, vámonos, la tarea. Y No había llegaba a ser. tiempo de lamentarse. No, Ni nunca ganas. hubo tiempo, Claro. ni Ajá. ganas. Qué bueno. Entonces, cuando mi hija me toma esa palabra de que un día me dice, es que no puedo. Le digo, no puedes, vente. Estaba yo en el Paralímpico y entonces fuimos a la alberca que estaba Juan Ignacio. Entonces le digo, pregúntale si no puede hacer las cosas. Pregúntale. Y ya se me queda viendo a mi hija y dice, ¿puedes hacer las cosas o no? Sí. O sea, siempre he sido como no he sido como que me chantajeen. Digo, porque para el chantaje, una persona con discapacidad lo puede hacer muy bien. Sí. No. O ponerte en el papel de víctima. En el papel de víctima, ¿no? Ajá. Y a mí nunca me ha gustado ese papel, Sí. el de victimizarte, Sí. ¿no? Y ese creo que también ha sido un pequeño problemita, pero bueno, porque ser autosuficiente también como que Claro, también tiene sus tiene costos. sus costos muy altos, consecuencias, ¿verdad? sus costos muy altos. Y déjame preguntarle también a Luis. A ver, Luis, tú no eres padre. No. Porque no quieres, porque no puedes, porque qué. Yo, ¿No fíjate, ha llegado el momento o qué? vaya voy. Fíjate que es muy interesante. Hace rato que el testimonio de la persona que decía de tengo discapacidad y no quiero tener hijos. La verdad es que yo, bueno, no soy padre, tengo un hermano que es ciego y que es padre. Ajá. Y he visto muchas barreras que él enfrenta como padre con discapacidad. Y esas barreras generalmente son sociales, ¿sabes? Y entonces yo hoy en día pienso que sí quiero, pero también soy consciente de que me voy a enfrentar a un cúmulo de barreras, que creo que ahí... A ver, dime unas. Por ejemplo, cuando mi hermano decidió tener su hijo con su esposa, todo el mundo era como de, ¿cómo es posible? O ¿cómo es que quiera tener un hijo estando con discapacidad? Ay, no, y luego ¿quién lo va a cuidar al hijo? Él no puede, ¿sabes? Es que esto deriva de que la gente piensa que por ser persona con discapacidad pueden decidir sobre lo que tú quieres o no quieres en tu vida. Entonces, el ser padre, como tú lo decías al principio, de por sí tiene complejidades. Sí. Entonces, pero son las complejidades que tienen, ¿no? Y una persona con discapacidad, pues tiene el derecho de decidir si quiere o no quiere paternar. Entonces, eran pues pleitos que yo me echaba con familia, porque la misma familia era como de, es que te lo hubieras pensado porque eres ciego, ¿quién te lo va a cuidar? Y un cúmulo de cosas que vas escuchando, ¿no? A lo largo del tiempo. ¿Y Entonces, cómo lo ha hecho tu hermano? muy bien. ¿Sí?
Sí, lo ha hecho muy bien. Creo que, y justo platicaba con él ayer de, oye, voy a tener esta plática, también quiero platicar contigo, ¿no? Sí. Y justo él me decía, es que ser padre con discapacidad implica que vas a hacer las cosas diferentes, pero que como decía Juanita, las vas a hacer, ¿no? Sí. Y decía él, a mí me pasaba con mi niño, ahorita tiene 3 años el niño, que cuando el niño me decía, oye, quiero tal cosa, me apuntaba y yo, ¿cómo? No me doy cuenta, ¿no? Sí. Entonces él decía, bueno, ya ahorita le tomo su manita y él me apunta, entonces vas encontrando cosas para hacerlo, ¿no? Porque pues, son las personas con discapacidad que tienen un cúmulo de herramientas que han construido o que hemos construido a lo largo de la vida y que las podemos ejercer también en la paternidad. Entonces, no hay limitaciones, sino yo solo insisto, hay barreras que son impuestas por la sociedad y por los Y tú entornos. decías que por eso te lo estás pensando. Por eso me lo estoy pensando mucho. Y no creo que el entorno social sea suficiente para yo decir no quiero, solo que digo sí tengo que estar preparado mental y Claro. psicológicamente porque sé que va a ser un cúmulo de barreras que voy a vivir. Así Yo es. creo que aquí también es muy importante si los hombres con discapacidad se presentan, tienen alguna situación, ahora sí que de estigma, ¿no? De por qué vas a tener hijos. La mujer es más. Más ¿no? todavía. La mujer es más, porque inclusive cuando vas al médico, ¿sí? Te dice, ¿cómo es posible que usted no piense? ¿No? Sí o sea, pasa. Te regañan. no, de verdad, o sea, te regañan, ¿no? Te digo, yo siempre he sido como que, cuando empecé a luchar esto por los derechos y todo, también como que dije, a ver, señor, ¿no? Porque una vez a mi mamá llevó a mi hermano con una doctora, porque estaba enfermo, tenía gripe, no sé qué tenía, y la misma doctora del Seguro Social, déjelo morir, o sea, déjelo, no siente. No, hombre, ese día casi golpeó a la doctora, No, qué barbaridad. Digo, porque No. le digo, Sí. por ética, que cómo se atrevió mi mamá a tener un hijo así, ¿no? Sí. Entonces, imagínate, a mí me dice, cuando me ve embarazada, es que, ¿cómo te atreves? Bueno, hasta el tabú de decir, y es que, ¿cómo puedes tener relaciones sexuales? Hasta en tu Hasta sexualidad, Hasta ahí se quieren meter. Se o sea, meten, sí. tú dices, a ver, y la misma familia, Sí. la misma familia, por eso te digo, Pero tenemos que ¿ustedes desligar. sienten que con una persona con discapacidad la familia se mete más? Sí. Que Sí. porque en general, pues todas las familias son metiches o Sí. somos, y ahí andamos metiéndonos de que cuándo vas a tener hijos o para qué vas a tener hijos. ¿no? Pero en Aquí una es familia con sí. discapacidad es peor. Aquí Sí. la sobreprotección. Bueno, según la sobreprotección que te quieren que para que no sufras. Sí. Pero Bueno, lo dices- disfrazan de sobreprotección. Sí, yo por eso creo. te digo, o sea, ese tipo de sobreprotección. O sea, yo cuando me casé, Ajá. yo me casé en contra de mi papá y de mi mamá. No querían que te casaras. No, porque ¿cómo me iba a casar? ¿Cómo me iba a hacer? Y aún así dije, señores, soy mayor de edad, con permiso. Qué bueno, No, pero ves, sí. tú siempre fuiste de carácter. No, sí, o sea, por Entonces, eso te digo que también, tengo problemas. a por ver eso. si aconsejas ahorita a muchas personas que luego lo que les falta es ese carácter, ¿no? Absolutamente. Y sí, yo coincido también con Juanita. Muchas veces es la familia la que pone los límites o las barreras a las personas con discapacidad. Yo recuerdo que en el caso de mis padres, mi mamá no tenía discapacidad, mi papá sí tenía una discapacidad visual y era la familia la que no quería que se casara mi mamá con mi papá porque él tenía una condición de discapacidad y por lo tanto se pensaba que iba a representar una carga. Para mi mamá el que conviviera con una persona con discapacidad. En el caso, fíjense ahora, de los hijos de personas con discapacidad, la verdad es que a nosotros ahora en la escuela nos enseñan lo que es la inclusión educativa y demás. A nosotros nos tocó vivirlo, ¿no? O sea, desde la convivencia cotidiana. Las personas con las que se relacionaba mi papá eran personas con discapacidad y como dice Juanita, pues nosotros crecimos en el entorno de mi papá con personas con discapacidad y en el caso de mi mamá, personas sin discapacidad, ¿no? Entonces yo digo que yo tuve lo mejor de los dos mundos, porque de mi papá aprendí muchas cosas como el amor a la música, ¿no? Y aunque también a veces se estigmatiza a las personas con discapacidad visual con el tema de la música,
bueno, para él era una cuestión muy importante. ¿Tu papá y él me tocaba enseñó. algún instrumento? ¿Algo? Tocaba la guitarra, ¿no? Pero bueno, además él terminó su carrera como licenciado en Administración de Empresas. De los 10 hermanos fue el único que terminó una carrera, pero también volvemos a la familia. Gracias al apoyo de la familia fue que él pudo terminar una carrera, ¿no? Prácticamente uno de sus hermanos lo acompañaba a la Universidad Nacional a que tomara las clases. Entonces, si no hubiera tenido ese apoyo familiar, pues seguramente hubiera sido mucho más complicado. No digo que no lo hubiera logrado, seguramente sí, porque además era una persona muy tenaz, muy empoderada. De hecho, fue uno de los activistas en la época de los 80s por los derechos de las personas con discapacidad y el primer legislador que hubo en nuestro país con discapacidad, ¿no? Entonces era una persona muy tenaz respecto de sus metas. Claro. Fíjate que a mí me parece también, o sea, esto es lo que están diciendo Luis, Juanita, lo que está diciendo Camé, son las cosas que pasan siempre, son las cosas que ocurren y quisiera, tal vez nos metemos en una controversia, pero yo quisiera que las demás personas vieran que esto es lo normal. Esto es lo que sí sucede. No es como, son superhéroes. No son superhéroes. Tienen que vivir esto porque esto es lo que les toca y está bien, ¿no? Y las familias. Bueno. Y lo que le pasa al testimonio que tuvimos aquí en la pantalla, que es muy interesante. Esta chiquita, estoy segura que antes de que le dijeran sus amiguitas, oye, ¿qué le pasa a tu mamá? La niña estaba perfectamente comunicándose con la mamá y con la abuela. Y era su lengua materna, como lo dijo, muy naturalmente. Los niños no se dan cuenta de la discapacidad. Tienen una mamá y tienen un papá, y eso no importa. Ellos tienen a una persona, fíjense nada más qué enseñanza de la infancia y cómo nos estamos retorciendo a lo largo de la vida, ¿no? Empezamos a pensar en cosas horribles, ¿no? Bueno, los niños no tienen esa conciencia de son diferentes, son mis papás. Es ya el entorno el que nos comienza a decir, esto es diferente, tus papás, qué raro que tus papás con muletas, porque están, ¿cómo te decían? Los cojitos, ¿no? Cojitos. Y luego todo en diminutivo, que es como para darse un tiro, ¿no? Los cojitos, los sorditos, los cieguitos, No, a ver, no. Bueno, pero esto, los chicos no lo ven hasta que la sociedad les dice, ahí está. Porque incluso los mismos chicos, los mismos hijos, ven a los demás amiguitos con papás, pues como estén, y se les hace normal. Pues tu papá está así, mi papá está así, o mi mamá, o tal. Hasta que ya la sociedad los critica y los juzga, es ahí en donde empezamos a hacer ruido. Totalmente. Fíjate, Marisa, que tenemos comentarios de personas que nos dicen que adquirieron la discapacidad. Por ejemplo, Raúl nos dice, vivir con discapacidad es difícil, sobre todo cuando es adquirida después de haber llevado una vida pues normal. Yo tengo hemiplegia a causa de un derrame cerebral. Y justo tenemos una cápsula donde vamos a ver un testimonio que nos comparte una chica, donde su papá perdió ambas manos en un accidente de trabajo. Vamos a verla. Mi padre perdió ambas manos hace 6 años en su trabajo. Él trabajaba en una encuadernadora de libros, en una máquina que se llama trilateral. Para explicarles un poco, esta máquina corta las 3 partes del libro para que se vea de forma uniforme. Mi papá empujaba los libros a esta máquina, que al final es una cortadora. Primero lo despidieron de su trabajo y después él demandó para que hubiera un peritaje, ya que la máquina falló cerrándose antes de tiempo. Él era una persona muy alegre, muy jovial, le gustaba mucho bailar, cantar, y después de este accidente, pues nuestra vida cambió. Él se volvió muy apático, dijo que estaba muy enojado con la vida y con todo lo que esto le había traído. Con el tiempo aprendió a vivir con ello y le hacía mucha ilusión que el seguro le pagara su indemnización. El caso tardó 4 años en los juzgados y al final determinaron que mi papá fue el responsable, pagándole muy poco por este accidente, que cambió la vida de su familia, pero sobre todo la de él. A mí me da mucha tristeza ver en qué se convirtió mi papá. Yo le he ofrecido ir a terapia, le he ofrecido ayuda y él se niega siempre que se lo digo. Él pasó de estar triste a ser una persona agresiva con su familia.
y por eso yo decidí alejarme de él. Hubo muchas personas que me juzgaron por alejarme de él, pero tampoco quería que esto me dañara aún más de lo que ya me había dañado. Soy una mujer a la que le cambió la vida después del accidente de su padre. Pues lamentablemente esta historia no terminó bien porque terminaron separados, ¿no? La hija del padre. ¿Es frecuente esto de que haya rabia, resentimiento? Muchísimo, muchísimo. Cuando es una discapacidad adquirida, tienden a vivir todas estas experiencias porque la vida de todo el mundo cambia tan radicalmente, y máxime si hay todavía un proceso legal en donde también la economía de la familia se ve mermada, en donde la persona que ha sufrido este accidente no ve esta reciprocidad social, ¿no? Yo trabajé, Claro. pues vamos a trabajarle juntos, y todavía se vuelca al revés el proceso. Evidentemente vive con una rabia terrible. ¿Hacia dónde la pone? ¿Hacia dónde pone esa rabia la persona? Pues hacia quienes más cercanos tienen, porque también asumimos, y esta es una parte del enojo que vivimos y de cuando tenemos una discapacidad adquirida, es ¿cómo le digo al mundo que estoy enojado? Pues se lo digo con quien más, ¿no? Con quien más tengo confianza cerca. tengo. Sí. Y además, ¿sabes? Y además, quien sé que me va a tolerar el enojo. Bueno, pero hay personas que dicen, ya no puedo con esto, vamos a ayudarnos todos. Y a veces la persona no puede, la rabia es tan invasora, tan brutal, y no se ve salida. Ya se cerró la salida desde lo físico, ¿no? Se cierra la salida laboral, se cierra la salida. ¿Qué opciones tiene esta persona? Entonces vive una rabia terrible, no hay atención para poder manejar de la mejor manera la emocionalidad, y la hija también toma una decisión también de salud. Es una decisión ¿Válida? de salud ¿Una mental. decisión válida? Completamente, Claro. completamente. No Claro. puedo estar, tengo que recuperar un poco de lo que puedo hacer, y incluso yo espero que esta chica también tenga una atención psicológica plena, porque además va a vivir la discapacidad del papá, la separación y la familia, que seguramente preguntará por qué no estás ahí, más su propia pérdida, ¿no? Claro. Ella pierde también a su familia o se aleja de su familia. Muchos ¿no? duelos. Justo Muchísimos es lo que te iba a duelos. decir, está Muchos duelos. permeado por muchos duelos. Muchísimos duelos. Que no se han procesado quizá adecuadamente, Exactamente. porque pues Exacto. parte de la rabia y la ira Claro. forma parte justamente de ese proceso de De la duelo, ¿no? depresión De la brutal, depresión. claro, Ahorita sí. lo vamos a seguir comentando, Sí, sí. pero vamos a ir también Sí, a sí, un corte. Y regresando, seguimos platicando de esto, todas estas emociones que se generan y lo que sucede en el entorno familiar. Regresamos. La paternidad y maternidad no deben estar condicionadas por barreras sociales. Con leyes inclusivas, las personas con discapacidad pueden vivir la experiencia plena de criar y educar a sus hijos. Continuamos en Diálogos en Confianza, hoy en Martes de Familia, y ahora vamos a esta sección de ayuda a la comunidad. Les vamos a presentar una serie de fotografías de personas que han desaparecido en alguna parte del territorio nacional. Les queremos pedir que las vean con atención. Si usted reconoce a alguna de estas personas que le sea familiar, que se la encuentre de camino al trabajo, de camino a la escuela, en un supermercado, que usted le reconozca, agradeceremos cualquier dato al teléfono que aparece en su pantalla. Es el 55 56 74 7902. Cualquier dato puede ayudar a dar con el paradero de estas personas. La primera fotografía que usted verá corresponde a Óscar Rizo Chávez. Él desapareció en la colonia Guerrero, en la alcaldía Cuauhtémoc, esto es en la Ciudad de México. La última vez que fue visto fue el 22 de marzo de 1996. La siguiente fotografía que usted verá a continuación corresponde a Alejandro Maldonado Pavón. Él desapareció en Santa Cruz Atoyac, esto es en Benito Juárez, en la Ciudad de México.
La última vez que fue visto fue el 6 de octubre de 2024. Así es que si usted le ha visto en algún lado, tiene algún dato para ayudar a dar con su paradero, se agradecerá. La siguiente fotografía corresponde a Enrique Casanova Torres. Él desapareció en Puebla y la última vez que fue visto fue el 10 de marzo del 2002. Todas estas personas que usted ve en fotografía las están buscando algún familiar, alguna persona que todavía sigue buscándole. Así es que si le reconoce, se agradecerá cualquier información. La siguiente fotografía que usted verá corresponde a Prisciliano Varillas Romero. Él desapareció en la localidad de San Marcos, esto es en Tlacoyalco, municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, en el estado de Puebla. La última vez que fue visto fue el 30 de noviembre de 2023. Y la última fotografía que usted ve corresponde a Agustín Sánchez Barbosa. Él desapareció en calle Barbero de Sevilla, número 201. Esto es en la colonia agrícola metropolitana, en la alcaldía Tláhuac, en la Ciudad de México. La última vez que fue visto fue el 21 de mayo del 2016. Si usted ve, reconoce a cualquiera de estas personas en cualquier parte del país, se agradecerá cualquier dato al teléfono que aparece en su pantalla. Muchas gracias por poner atención al ver estas fotografías. Continuando con el programa, les quiero compartir algunos mensajes que han llegado. Por ejemplo, nos dice acá Berenice en Facebook. Ya les había comentado, porque los veo seguido, que mis niños acuden a un colegio en donde hablan mucho de valores. Una vez la tarea era ser un superhéroe y a quién o cómo ayudarían, y aquí los niños hablaban de condiciones diferentes de los padres. Creo que el externarlo desde pequeño en un lugar donde habrá respeto lo hace más fácil y hasta cierto punto normal o con empatía de la gente. Los niños regresan a casa y cuentan las historias que escucharon, no lo ven mal ni critican. Pues sí, también la educación al respecto es importante. Muy. ¿No? Muy importante. Nos dicen por acá, justamente Raúl, estoy escribiendo un libro acerca de lo que es vivir con hemiplegia, el lado emocional de la discapacidad, según mi propia vivencia. Muchas gracias a Raúl por compartirnos esto. Les queremos recordar que también puede marcarnos al 55 51 66 40 00. Están llegando muchas llamadas, en un momento vamos a leerlas todas. Les queremos compartir también acá otro comentario. Nos dicen, un sobrino de mi suegra tiene discapacidad. Su mamá prefirió llevarlo a una escuela donde le ayudaran a desarrollar sus capacidades y a buscar hacerlo independiente. Hoy tiene un trabajo estable, se encarga de su hija, pues la mamá de la niña los dejó. Muchas gracias, Odette, por compartirnos este testimonio. Muchas historias, la verdad es que cada quien, yo me imagino que lo vive desde su propia particularidad, desde su propio lugar de vida, en sus circunstancias personales, ¿no? Y por eso, pues, no se puede generalizar. Pero lo que sí tratamos de hacer el día de hoy es de comprender entre todos lo complicado que resulta ser padres cuando se tiene una discapacidad. Y yo quisiera saber, ya sé que no era lo que ibas a decir, ahorita te dejo que lo digas, pero es que ahorita pensé en que ahorita que hablaban de la repercusión emocional, ¿qué es lo más difícil de ser madre o padre con una discapacidad? ¿Qué ha sido lo más duro, emocionalmente hablando? Creo que, así la verdad, para mí no ha sido tan difícil, porque siempre he creído que soy una mujer que con todas las barreras salgo adelante, ¿no? O sea, no he agarrado ese son de victimizarse, porque creo que cuando tú te presentas como te presentes ante la sociedad o ante cualquier persona, o sea, te debes de presentar como cualquiera, ¿sí? Con toda tu entereza, con toda tu responsabilidad. Y creo que también, ¿no? No dejarte por las condiciones que estás, sí. ¿no? Eso bueno, también y tú es además con tus 14 medallas. Bueno, también eso recuerdo mucho que cuando me hizo cesárea el doctor de mi hija, pues nada más me puso raquia. Y ahí platicando, oye, mi hija, que no sé qué.
doctor, ¿está usted viendo? ¿Usted sí me está operando bien o estamos No lo quiero platicando? distraer. No lo quiero distraer, pero creo que eso, el cómo te presentes ante los demás es muy importante. Ok. Porque siempre la autoestima de una persona con discapacidad es baja, ¿no? Es baja, se presenta siempre como que vales menos, ¿no? Como decían, minusválido, menos que persona, Menos ¿no? valor. Entonces, Qué menos fea valor. palabra, ¿no? No, O sea, muy ¿y bien, así durante es. cuántos años estuvimos diciendo eso? Así es. Minusválido, o sea, Y como así si es. valiera menos. Entonces es eso, ¿no? Que todavía ese estigma se ha quedado en algunas personas, ¿no? Que no han podido pasar esa barrera. Y ahorita que estábamos hablando de esta cápsula, yo dije, aquí lo que no tenemos es una política pública que nos ayude, ¿sí? Ahora sí que la gente que sufre alguna discapacidad, pues tiene que tener este acompañamiento como las mujeres que viven violencia, ¿no? O sea, que tienen una red de apoyo. Tú Y aquí no hay. Como no abogado, tenemos. Luis, ¿cuáles son esos derechos que están tan vulnerados en las personas con discapacidad? Fíjate que tu pregunta es muy importante, sobre todo en los padres, porque yo pensaría en el derecho justo a decidir si quiero o no quiero tener un hijo, está vulnerado. Pero además, fíjate que ahorita que preguntabas qué es lo más difícil, yo platicaba con una amiga ciega que es mamá recientemente y le preguntaba como, oye, ¿qué ha sido lo más difícil? Me decía ella, lo más difícil, una de las cosas más difíciles es que no me ven como sujeta de derechos cuando voy, por ejemplo, al hospital. Ella está casada con alguien sin discapacidad y todos los trámites, todo el tema hospitalario se dirigen a él, como si yo no existiera. Qué feo eso. Como si, entonces ella me decía, tú sabes que yo soy una persona aguerrida que va contra las barreras siempre, pero lo que me está doliendo es que hay ahorita un ser de por medio, un niño, y a lo mejor ahí sí es donde pienso, como, ¿cómo voy a hacer frente a todo esto? Decía ella, porque voy por la calle y me bajo del transporte y escucho murmullos de pobrecita. Qué difícil, ¿no? Ay, pobrecita. Sí. Ajá, entonces creo yo que no hay condiciones, o sea, si tú hablas de derechos, condiciones en el tema de salud para personas, padres y madres con discapacidad, en lo educativo, también de veces, de repente a padres con discapacidad hasta les prohíben participar en temas educativos de los hijos porque hay un tema de discapacidad. Vaya. O sea, ¿en las escuelas? En las dices? escuelas. No me digas. Sí te digo. Y me estoy acordando ahorita de un caso que incluso llegó a la corte en donde un hombre que adquirió discapacidad aplicaron una figura que en derecho llamamos interdicción, que es quitarte tus derechos por ser persona con discapacidad. Ajá. Entonces lo interdictan para quitarle los derechos de convivencia con el niño. Entonces, hasta ese punto hemos llegado y que todo eso parte por el desconocimiento, pues que seguimos teniendo socialmente, porque si el desconocimiento fue jurídico y hubo jueces que también aceptaron esta parte de interdictarlo y quitarle pues al niño, estamos hablando de lo compleja que es la situación, ¿no? A Dios gracias, el caso llegó a la corte y pues justamente se resuelve que el tema de convivencia con el niño no tiene nada que ver con la discapacidad. Y la corte incluso dijo, vamos a ver más bien qué factores en el entorno pueden estar obstaculizando el hecho de que él pueda convivir y que pueda también ejercer sus responsabilidades como padre con discapacidad. Exacto. Derechos y obligaciones. Y obligaciones, claro. Creo que aquí en el 2016-17 se trabajó con la Suprema Corte, precisamente para tener un abecedario de un lenguaje correcto en el tema de discapacidad, inclusive el tema de interdicción, o sea, ya no está tan, ya no está ni en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Solo ya que están siguen quitando los códigos. pero ya están quitando esta figura, ¿no? Están haciendo la figura del acompañamiento, ¿no? Que hay que ver, ¿no? Los apoyos. Pero dices, entonces aquí tenemos que volver a educar a la Suprema Corte, tenemos que educar, pero te digo, tenemos que primero educar a la sociedad, a las mismas personas con discapacidad que conozcan sus derechos, porque realmente no todos conocen. ¿Cómo No pueden todos se conocer conocen esos derechos? ¿no? ¿A dónde se pueden acercar? Pues mira, creo que ya el sexenio pasado ya se violaron todos los derechos de todos los ciudadanos, pero bueno, ¿qué te puedo decir de nosotros? Peor, ¿no? Porque definitivamente pero la hay convención, una carta de derechos. Claro, tenemos la Convención la Internacional Convención sobre los derechos de las Internacional. personas con ¿Sabes discapacidad. qué pasa también? Es el máximo órgano
a nivel internacional que protege y defiende nuestros derechos de las personas. Y a con nivel, ahorita que dices discapacidad. a nivel internacional, ¿cómo se vive la discapacidad en otros lugares? Digo, no que me importe pero como referencia, digamos. Yo te quiero platicar de Chile. A ver. Bueno, lo primero quiero contestar rápido a tu pregunta de cómo conocer nuestros derechos. Pasa algo que desafortunadamente toda la información en el tema de derechos es inaccesible, la mayoría. Y las personas con discapacidad no pueden conocer sus derechos. Ahorita justo se está peleando porque la información sobre los derechos sea accesible, porque la propia convención no es accesible para muchas personas. Okay. Ahora te quiero platicar de Chile por el tema que estamos hablando de paternidades. Sí. Fíjate que Chile tiene un sistema de apoyos que a mí se me hace muy bonito, que cuando hay padres con discapacidad forjan redes de apoyo tanto el Estado como con sociedad civil, y esas redes de apoyo acompañan a una persona con discapacidad, incluso desde el principio, o sea, desde que yo decido tener un hijo, desde el principio hay ese acompañamiento para ver qué tengo que contemplar como personas con discapacidad. Incluso nos platicaba en una ocasión una chilena de que a personas con discapacidad intelectual se les apoya también a aprender poco a poco cómo ir tomando las decisiones y cómo ir cuidando a sus hijos. En México no tenemos eso, porque no tenemos todavía un sistema de apoyos, no tenemos todavía un sistema de cuidados, pero sí tenemos política pública. No tenemos política pública. Wow, De manera mucho transversal. trabajo por delante. Mucho, Se demasiado. hizo en un sexenio que ahorita ya tiraron todo eso a la basura. Sí, y además yo creo que solamente dejar, o sea, como política pública, la entrega de becas a personas con discapacidad, pensando que eso es lo que va a solucionar, o sea, todas Con las 3,000 barreras que pesos no existen vives. en el entorno. Por supuesto que esto no es suficiente. Evidentemente, el apoyo económico es muy importante, ¿no? Porque hay que comprar, o sea, muchos equipos, dispositivos para que una persona para que una persona con discapacidad se pueda incluir, pero eso no es suficiente. Porque Tenemos vivir que con discapacidad es caro también. Exacto, tenemos que generar política pública en educación, en trabajo, en salud, en recreación, en cultura. Ahorita justo Telecomunicaciones, hablaban una de esas. del derecho de acceso a la información. ¿Cuán complicado es? Mira, simplemente para poner un ejemplo muy básico, ni siquiera existen libros de texto en formatos Así es. accesibles para que los niños con discapacidad puedan estudiar. Entonces, imagínense lo que hubiera sido nuestra vida académica sin un libro, ¿no? Y esto es lo que están enfrentando todos los días los estudiantes con alguna discapacidad. No hay en braille, no hay en macrotipo, no tenemos intérpretes de lengua de señas en las escuelas, pocas veces contamos con subtitulaje, no hay materiales en formatos de fácil lectura, ¿no? Y entonces, o sea, por eso la importancia de lo que dicen mis compañeros, que las personas con discapacidad conozcan sus derechos, porque en esa medida se pueden hacer exigibles. Los derechos no son negociables, No. ¿no? Claro. Tenemos también que concientizar a las familias y desde las escuelas también nosotros tenemos una responsabilidad en formar a estos líderes del movimiento de personas con discapacidad para que también sean ellos quienes pues pongan los derechos por delante. Yo me acuerdo que hace relativamente poco, digo relativamente porque sí ya pasaron algunos años, pero en términos de la importancia que esto tiene, pues es poco. Que no había ni siquiera rampitas en las calles, en las aceras, ¿no? O sea, empezando por eso, elevadores. Pero va más allá, ¿no? O sea, yo creo que también desde las universidades, ¿no? Creo que podemos hacer mucho, porque nosotros estamos formando a los futuros profesionistas. Así Entonces, es. que en las universidades existan en todas las carreras, que hablen no solamente de la discapacidad, que hablen de la inclusión, de la atención a la diversidad, como decíamos al principio. En todos los es muy sentidos. importante, y no como materias optativas, tienen que ser materias obligatorias desde los primeros semestres de la carrera, de tal forma, ¿no?, que no tengamos que estar hablando hasta la universidad de inclusión. O sea, es más, desde la convivencia cotidiana, nosotros como niños en las escuelas, ¿no? O sea, poder convivir con una persona con discapacidad. O sea, a veces se piensa, ¿no?, que la persona con discapacidad es la que va a llegar a aprender, pero realmente todos aprendemos De todos. en el proceso de inclusión. Claro, Entonces, totalmente. híjole, podemos empezar desde la primera infancia. A mí me parece súper importante todo lo que están diciendo, pero sobre todo como pensar en que en algún momento hablar de inclusión no sea necesario. Exacto. Claro. Porque ya estamos. Claro. ¿Por qué poner un porcentaje en las escuelas de cuántas personas pueden tener, no puedes aceptar Ingresar, claro. que tengan la condición A, B o C, ¿no? Bueno, X.
Me parece que, espero que muchas de estos temas tengamos que no hablarlos en algún Que no sea futuro. tema. Claro. Que no sea tema. Y que no sea Es porcentaje exacto, tampoco, Y que ¿no? no sea, exacto, Que que no no sea sea ninguna porcentaje. cuestión así. Y que los papás sean papás y que las personas sean personas y que los niños sean niños. Da igual. Así da es. igual. Yo siempre digo que en discapacidad a mí me gustaría que el día de mañana, que sé que es muy lejano, pero justo, o sea, que el hecho de yo decir soy ciego, sea como decir tengo color de ojos verdes, sea como decir tengo pelo largo, o sea, que sea una característica de vida, ¿no? Sí. No podemos hablar en este momento de eso porque para eso tenemos que eliminar un Así es. cúmulo de barreras, pero ese es el fin. Y que Exactamente. hablar de inclusión no sea necesario, sino que sea como una convivencia diaria con la diversidad. Fíjate Y mira, que- les voy a invitar a ver ahora un testimonio de esto que decíamos justamente, de que a cualquiera nos puede pasar en algún momento dado, que nos suceda un accidente o nos pase algo, que a partir de ese momento tengamos una discapacidad. Veamos este testimonio. Tuve un accidente automovilístico y perdí ambas piernas hace 10 años. Mi vida era como la de cualquier otro, hijos, esposa, trabajo, y todo iba muy bien. Todo era una rutina. Recuerdo muy bien que era un viernes, iba yo manejando y otro carro se pasó el semáforo y me impactó. Y después de eso, pues solamente recuerdo haber despertado en el hospital con mi esposa ahí y diciéndome que todo iba a estar bien. Esto pasó hace 10 años y de estos 10 años yo llevo 8 años ya siendo alcohólico. Todo esto debido a que perdí mi trabajo, perdí mi esposa, perdí a mis hijas. Todos piensan que me volví alcohólico debido al accidente, pero la realidad es que no. Me volví alcohólico después de que se me arruinó la vida prácticamente. Pasé 2 años tratando de rescatar mi matrimonio, mi trabajo, mis hijas, pero no lo logré. Mi esposa llegó a decirme que era un lisiado. En los trabajos a los que iba, pues no me contrataban porque no tenía piernas. Yo soy contador y creo que para mi profesión no se necesita tener ambas piernas. Dejé de contactar a mis hijas cuando una de ellas me dijo en algún momento que le daba vergüenza que yo anduviera en silla de ruedas. Esta discapacidad no fue solamente un daño físico, también me dañó emocionalmente. Soy una persona que no tiene ambas piernas y después de eso me cambió mucho la vida. He sufrido discriminación con mis amigos, en los trabajos y hasta en mi propia casa. ¿Cómo tras un accidente se pierde absolutamente todo? Se pierde a la familia, se pierde el trabajo, se pierden las amistades, se pierde todo. Aquí tenemos pues, representantes que han salido adelante, que son pues, un ejemplo de resiliencia, la verdad, como hijos, como luchadores por los derechos de la discapacidad, como familia. ¿Qué me dirían con respecto a esto? O sea, ¿escuchas esto y qué piensas, Juanita? ¿Qué pienso? Que aquí falta mucho, te digo, el tener una política pública que ayude a este tipo de situaciones, ¿no? No podemos estar mendigando un trabajo cuando tienes todo el derecho. En el 2014 se hizo un programa nacional, en donde si tú tienes un programa nacional, ¿sí?, de cualquiera, tienes un programa nacional, tienes un presupuesto que puedes trabajar de manera transversal para poder, ¿sí?, tener estas condiciones adecuadas para la persona con discapacidad, ¿no? Entonces, eso fue lo que nosotros, digo, no puedo engañar a Camerina, que estuvo con nosotros, ¿no? Ahí. Entonces, empezamos a hacer obligatoriamente, ¿sí?, que este programa nacional se hiciera y se tuviera el presupuesto
para que de manera transversal se hiciera esta política pública. Porque aquí dices, una política pública de apoyo, de ayuda, de autoestima para poder tener la resiliencia otra vez, ¿no? De integrarse a esta sociedad, ¿no? Y la otra es las condiciones adecuadas para tener su trabajo, ¿no? No hay nada que obligue, digamos, a los empresarios o así a que contraten. Por supuesto. Me que parece sí. que el marco jurídico en México para la atención de personas con discapacidad es robusto, pero, o sea, hay un desconocimiento por parte de la población, ¿no? Y bueno, ya veíamos los porqués, ¿no? La información no es accesible y de pronto pues eso no baja necesariamente hacia las personas con discapacidad. Pero creo que también tenemos que tener muy claro que es responsabilidad del Estado generar todas estas condiciones para que las personas con discapacidad puedan tener un desarrollo integral, ¿no? A veces se nos olvida que el Estado es corresponsable y por otro lado también tenemos a las organizaciones de la sociedad civil quienes a lo largo de muchos años han dado respuesta también a la atención y las necesidades de la población con discapacidad. Entonces, si trabajaran de manera vinculada el Estado con sociedad civil que tiene toda la experiencia del mundo, creo que se podrían hacer cosas muy importantes. Y el presupuesto, absolutamente importante. Sin presupuesto etiquetado, o sea, solamente se quedaría en buena voluntad, en buenas intenciones. Que en mucho así se queda la convención. Así es. No hay, aunque tengamos un marco normativo robusto, el tema es que no hay esa vinculación, como decía Camerina, porque aparte creo que lo poco que teníamos nos los han quitado en cuanto a mecanismos que puedan hacer valer la convención en México. Desafortunadamente se han ido perdiendo poco a poco. A ver, si los entiendo bien, entonces, digamos, una familia con algún miembro con discapacidad ve cómo puede y cómo le hace solita para salir adelante. Así es. Que justo, me permites, yo quería justo hablar un poquito de eso por parte de la experiencia que escuchábamos, cómo pudiéramos pensar la discapacidad irrumpe con tu proyecto de vida. La discapacidad transforma tu proyecto de vida en el caso de la discapacidad adquirida, pero no es la discapacidad o la condición en sí, sino que al momento de que yo adquiero una discapacidad, no encuentro una sociedad que me respalde, ¿sabes? Porque estoy buscando un empleo, porque estoy buscando educación, como él decía, y todo el mundo me da la espalda. No encuentro, si habláramos en una metáfora de que los derechos se cumplen, perdón. Vamos a ir una pausita rápido, Perdón, pero sí, es que sí, no te quiero interrumpir, pero te tengo que interrumpir. Súper. Vamos a una pausa y regresamos con Luisa que termine su idea. Va. No se vaya, regresamos. Ser padre o madre con discapacidad es una muestra de resiliencia y amor incondicional. Cada obstáculo es oportunidad para enseñar a los hijos la importancia de la empatía, el respeto y la igualdad. Continuamos en Diálogos en Confianza, hoy en Martes de Familia. Y les quiero invitar a que nos vean también el próximo martes, porque con otro tema de familia tendremos justamente el tema la importancia de la estimulación temprana. ¿Qué es la estimulación temprana? ¿Quién ejerce? ¿Cómo se hace? ¿Qué pasa con esto? ¿En qué ayuda a la infancia? Pues de esto vamos a estar hablando porque fíjese que la estimulación temprana desarrolla o ayuda a desarrollar el lenguaje, la motricidad, las habilidades sociales y otras cosas cuando se comienza en los primeros años de vida. Así es que véanos el próximo martes. Y continuando con el tema del día de hoy, mis padres tienen una discapacidad. Tenemos acá, ¿por qué no vemos el resumen? Para que vea usted de lo que se ha estado hablando en este programa. Vamos al resumen. La discapacidad no es una etiqueta de la persona. La discapacidad simplemente es una condición de vida y lo que es discapacitante es el entorno que no está preparado para atender a la diversidad. Es hablar de barreras, más que hablar de limitaciones o de disfunciones, que si las personas con discapacidad tienen temas para incluirse, es porque el entorno sigue estando lleno de barreras de muchos tipos. La limitación es todo tu entorno y tenemos dos entornos, ¿no? El social y el arquitectónico. Yo siempre digo, hay que ver, sí, la discapacidad con género, porque tenemos que ver primero a la persona y después la discapacidad. Este modelo, el modelo tradicional de la discapacidad es algo
pues es un castigo divino, o es un pecado, o es un karma que tienes que pagar. Todavía tenemos como estas ideas tradicionales de la discapacidad como castigo. La gente piensa que por ser persona con discapacidad pueden decidir sobre lo que tú quieres o no quieres en tu vida. Ser padre con discapacidad implica que vas a hacer las cosas diferentes, pero que, como decía Juanita, las vas a hacer, ¿no? Muchas veces es la familia la que pone los límites o las barreras a las personas con discapacidad. Los chicos no lo ven hasta que la sociedad les dice, ahí está. Sí. Hasta que ya la sociedad los critica y los juzga, es ahí en donde empezamos a hacer ruido. Cuando tú te presentas como te presentes ante la sociedad o ante cualquier persona, o sea, te debes de presentar como cualquiera, ¿sí? Con toda tu entereza, con toda tu responsabilidad, y creo que también, ¿no? No dejarte por las condiciones que estás. Cómo te presentes ante los demás es muy importante, porque siempre la autoestima de una persona con discapacidad es baja. Todavía ese estigma se ha quedado en algunas personas, ¿no? Que no han podido pasar esa barrera. No hay condiciones, o sea, si tú hablas de derechos, condiciones en el tema de salud para personas, padres y madres con discapacidad, en lo educativo. Tenemos que primero educar a la sociedad, a las mismas personas con discapacidad que conozcan sus derechos. Se piensa, ¿no?, que la persona con discapacidad es la que va a llegar a aprender, pero realmente todos aprendemos en el proceso de inclusión. Que hablar de inclusión no sea necesario, sino que sea como una convivencia diaria con la diversidad. Qué buen resumen, porque ahí está en esencia todo lo que hemos estado platicando. Y efectivamente, todavía nos quedan muchos puntos, digamos que, bueno, muchísimos todavía que desmadejar aquí en este programa. Como por ejemplo, estábamos comentando los estereotipos también. ¿Qué tanto influyen estos estereotipos modernos que tenemos de cómo es una persona atractiva, de lo que es sexy, de lo que es bonito? A ver. Yo creo que mucho, ¿no? Porque inclusive dentro de los trabajos, pues siempre te ven, ¿no? Digo, a mí me pasó una vez en un trabajo, ya tiene mucho, que fui a hacer una solicitud, entonces estaba yo sentada, me paro, y empiezo a caminar y me dice, no, se cerraron las solicitudes. Dije, que está bien, ¿no? O sea, entonces yo me empecé a reír, ¿no? Entonces se me quedaron viendo. Dice, ¿cómo es posible, no? Digo, entonces debo de tener 60, 90. Entonces dices, ¿soy guapa? O, digo, total, ¿no? O sea, esa no es una condicionante. ¿Sientes que toda esta nueva mercadotecnia, los medios de comunicación, el cine, todo eso ha hecho daño en general, no nada más a la discapacidad? Sí, mucho. Ahora ves inclusive, vemos gente adulta mayor que no quiere envejecer, ¿no? Todavía estamos haciendo gimnasio, de estar viendo nuestra estética, estar viendo que estemos delgadas, que seamos, ¿Cuánto no gastas en maquillaje? ¿Por qué? Para que te acepten, ¿no? Totalmente. La presencia que tú das es como te ven. Todo es aceptación. A ver, Luis. Y gracias. Eso también tiene que ver con un sistema que quiero compartirles, un sistema de opresión que en discapacidad se llama capacitismo. Básicamente el capacitismo es como que todo hoy en día tiene que fluir con un estándar. Hagan de cuenta como si tenemos un modelo de persona y ese modelo está compuesto por patrones. Y lo que no entra en esos patrones entonces ya no encaja en ese estándar, ¿no? Como no tener una mano, como ser ciego, como no escuchar. Ya te va quitando puntos para el estándar de normalidad que hemos construido tan rancio y entonces ya no puedes encajar y te limitan, ¿no? Con base en eso tus derechos. Justamente la mercadotecnia yo sí creo que ha hecho daño porque no es como que veamos, por ejemplo, a personas modelos con discapacidad, al protagonista de una película que sea persona con discapacidad, porque la persona con discapacidad a raíz del sistema capacitista, de lo que es el capacitismo, no entra en esos estándares, ¿no? de supuesta normalidad que hemos construido. Sí, además también, o sea, de la recuperación milagrosa de pronto que se habla en los medios de comunicación, ¿no? O entonces, de pronto en una novela,
¿no? La persona es tan buena que al final de la novela recupera la vista. O es tan mala que adquiere una condición de discapacidad. Entonces, tú eso no ayuda. No has sido bueno, Luis, ¿eh? No ha sido bueno. Claro, entonces todos esos estereotipos no ayudan en la construcción de una percepción de la discapacidad de una manera Y se maneja propositiva. como si fuera un castigo también. Exacto. Hasta que llegan los Juegos Olímpicos y entonces quienes ofrecen más medallas a nuestro país, pues es la población con discapacidad. Explíquenme eso, por favor. A ver, Margarita, tú que los entrenas, explícame eso. Quiero también ver que los estereotipos también entran en el mundo de las personas con discapacidad. Sí. Y ahí viene. Nadie nos salva hasta que llegan los Paralímpicos, ¿no? Sí. Entonces se hace un estereotipo porque imagínate tú nada más, pasan los Juegos Olímpicos, hacen su esfuerzo, lo que sea, tal y tal, ¿no? Y entonces dicen, no, pero ahora ya llegan los tantarán, ¿no? Los que sí salvadores. triunfan, los que Y entonces sí traen también medallas. hacemos un estereotipo de los salvadores, oye, hacen un montón de esfuerzo, hacen muchísimo trabajo, entrenan durísimo. Luego esto tenemos, ¿no? Como adjetivar muchas cosas, ¿no? El deporte adaptado o el deporte paralímpico, esto en cuestiones administrativas lo entiendo, pero la realidad es que entrenan como debe de entrenar un atleta. O sea, son deportistas, aquí no hay ningún adjetivo que nos pueda decir si son mejores o peor. No. Son deportistas entregados y son deportistas que, no voy a hablar de vencer barreras, no, voy a hablar de Juanita. Tenía que llevar a su bebé para allá, pero además transportarse como te podrías En el transportar. metro. Entonces, En el metro. el esfuerzo te hace estar tan determinado a lograrlo que si no tienes algo en el entorno dices, no importa, yo me lo construyo. O sea, aquí no hay Están más. acostumbrados justamente a resolver. Hacerlo, a resolver y resolver. Y entonces, claro, cuando decimos, ya llegaron los Paralímpicos, ellos sí nos van a salvar, oye, no me hagas esto, no me hagas esto. Pero es que son el orgullo, de verdad, o sea, es son una el orgullo, maravilla. pero se vuelve también un estereotipo, claro. también de los Y se vuelve de los una salvadores. carga, porque, es decir, Sí. tienen que hacerlo porque son superhéroes, ¿no? Exactamente. Y además pasa algo muy complicado, que la discapacidad termina empañando de alguna forma lo que hagas porque no te admiran por ser atleta, sino porque No, a pesar porque de a tu pesar de- discapacidad. Claro. Y eso Oye, está súper sí. mal. Eso está súper Ay, Y mal. además no se cuenta Pésimo. también que toda esta problemática nos gana la tecnología. La tecnología en Europa, por ejemplo, yo de atletismo, ahorita ya hasta ahora de atletismo en pista Sí, sí. no hay. Sí. No hay como 4 corredores, Sí. ¿no? Sí, nada más. Nada más, cuando éramos más. Ajá, Antes éramos uno de los lugares de latinoamericanos De que éramos élite, uno de sí. los mejores de élite, Sí, ¿no? sí. ¿Dónde quedó eso? Pues porque la tecnología nos ganó y todo esto. Entonces, todo eso no se ve, ¿no? Sí. No se ve Hay que viene rezago. atrás, hay un rezago Sí. pues, que tenemos que estar trabajando el doble. Exacto. El Y es doble. la inversión lo que se hace. Y hablando un poquito también de cómo se vive en otros países, los patrocinios, no hablo del presupuesto, Así más es. bien de los patrocinios que se dan a los atletas. Así es. ¿no? Pues en México estamos todavía, pañalísimos, ¿no? Pero bueno, pensando en esto, por ejemplo, en España el patrocinio para el deporte paralímpico es mucho mayor que para el deporte olímpico. Fíjate. Pues sí, y bueno, ¿y de dónde pueden conseguir esas tecnologías? Tienes toda la razón, pues el patrocinio que también te pueden Así dar. es. Nadie te va a regalar una bicicleta o una silla de competencia, que son unos aviones que cuestan lo que cuesta un coche. $4,000. Pues sí. Y luego además para Sí. transportarlos y para todo. o Es sea, toda una, claro. sí, un Bueno, movimiento muy complejo. Así es, claro. y digo, nosotros Sí. trabajamos en ese movimiento, yo vengo desde el 72 Sí, sí. en adelante, yo me retiré en el 2002, entonces dices, con todo este desarrollo, aún todavía, y a nosotros los que fuimos todavía, iniciadores, pues nunca nos reconocen, tampoco los nuevos, ¿no? Porque nosotros no recibimos este tipo de apoyos ni nada, patrocinios, ¿no? nosotros nada más nos daban una playerita, representar a México, que era nuestro máximo, Sí. el representar a tu país, ¿no? Claro. Entonces yo creo que eso fue y una de las mejores, y lo voy a decir y siempre lo voy a decir, uno de los mejores Juegos Olímpicos fue en Holanda 80. En Holanda. 9º lugar, México el país en 9º lugar a nivel olímpico. Qué maravilla. Sí, sí, ahora Qué estamos maravilla. en el Oye, 30, y ¿no? me pregunto si En el 30, ahora Ahora estamos en el 30. 30. O sea, las personas con discapacidad, ¿es diferente vivir eso si eres hombre que si eres mujer? híjole,
¿Tú cómo lo viviste con tu papá, por ejemplo? O sea, ¿sientes que es menos difícil, más difícil, es igual o dependiendo de la discapacidad? Y también quiero saber si podríamos hablar de discapacidades peores que otras, o sea, ¿no? De grados. Es que, ¿sabes qué? Yo creo que, como decía Margarita... Ya me va a regañar Luis porque ya No, le no, no. Ya lo vi. A ver, Luis, llégale. A ver, Ok. ahorita lo discutimos. Yo Muy rápido bien. quiero nada más decir que sí es más complicado para las mujeres con discapacidad. Yo soy de un pueblo rural, tengo 2 primas con discapacidad visual y un hermano con discapacidad ¿De visual. dónde eres? De un municipio que se llama Coabayutla, el estado de Guerrero. Y siempre voy a decir que tengo el privilegio de ser hombre con discapacidad. Mis primas no pudieron estudiar, no pudieron... Así ¿Por qué? es. Porque hay más miedo, ¿sabes? Porque una mujer con discapacidad se enfrenta a más barreras, a violencia estructural, entonces no es lo mismo para un hombre con discapacidad, pues salir adelante que para una mujer con discapacidad. Sí. Y respecto... Perdón, Bueno, sí, no, ¿no? Síguele, síguele. Y respecto a tu pregunta nada más de si hay discapacidades peores o mejores, yo pensaría que en razón de la discapacidad que tengas tú, creo que hay discapacidades que se enfrentan a más barreras. Por ejemplo, hace un rato hablaban de la discapacidad psicosocial. Hoy en día la discapacidad psicosocial es una de las discapacidades menos socializadas, entonces creo que se enfrentan a muchísimas barreras, ¿no? También, por ejemplo, creo que a veces es más fácil hacer accesible un trabajo para una persona con discapacidad motriz, porque a lo mejor el trabajo va a ser, como decía el contador del video, ¿no? Puedo hacerlo con las manos y todo, pero si no hay accesibilidad para una persona ciega, lo puede volver más complejo. Pero es en función de las barreras, no tanto de las condiciones personales de las Ok. personas. No, y además fíjate que ahorita que lo planteamos así, se oye feo decir unas, no sé, o sea, Sí. la verdad hasta lo dije feo, pero pues es que son las preguntas que a veces uno se Pero hace. creo que también aquí los estereotipos etiquetados de la mujer, ¿sí? Que antes decían, la mujer la tienen que mantener, tiene que estar en casa, atender a la familia, ha sido igual en los estados y municipios, ¿no? Sí. Fíjense que justo tenemos el comentario de una chica que nos dice, Eli, para mí la discapacidad no es tu identidad, no tiene por qué ser un estigma ni ser una víctima. Siendo una persona con discapacidad, no considero que dejemos de ser tratadas como algo. Las enfermedades nos eligen. En algún momento al llegar a la vejez todos llegaremos a vivir de alguna u otra forma una discapacidad. Somos personas con valía y derechos. Eso también le daría a los niños una visión diferente de las discapacidades. Ya se ha platicado Fíjate, aquí eso de la está- educación, Eso ¿no? es un tema padrísimo. O sea, los niños, ¿cómo sienten que viven y ven a las personas con discapacidad? Es que es lo que decía Margarita hace rato, o sea, Con finalmente... más naturalidad. Exacto. Para mí, mi papá siempre fue mi papá y yo no observé durante toda mi trayectoria algo que no pudiéramos hacer juntos. Lo hacíamos diferente, eso sí, Exacto. ¿no? Pero todo lo hacíamos juntos y en familia. Y la verdad es que la familia se convierte en esa red de apoyo. Yo me acuerdo acompañar a mi papá al camión. Cuando tenía que hacer la redacción de algún texto, pues nosotros escribíamos. Él escribió varios libros, ¿no? Sobre el sistema braille, el ábaco, la orientación y la movilidad, también de un ábaco maya. O sea, y nosotros como hijos que no teníamos discapacidad, escribíamos los borradores de esas investigaciones. Entonces, le apoyábamos. Y Hasta nosotros, como familia hay unión. Exacto. Y por otro lado, nosotros pues aprendimos esta convivencia con personas con alguna discapacidad, pero también aprendimos braille, aprendimos orientación, aprendimos movilidad, aprendimos de otras discapacidades. Entonces, el acercarte a la discapacidad te da otras herramientas que no necesariamente. Y fíjate, tienen. Marisa, que comentaban hace rato cómo lo ven los niños y cómo lo perciben. Justo tenemos el testimonio de Rubí. Ella es una chica que van a escuchar ustedes cómo no identificaba que tenía una discapacidad hasta que la sociedad se lo hizo notar. A ver, Vamos a escucharla. Es interesante. Mi familia está conformada por mi mamá, que es una persona sorda, y tengo 2 hermanos que son oyentes. Yo soy la única hija sorda. A lo largo de toda mi vida, que ahora tengo ya 37 años, siendo persona sorda, aquí en la Ciudad de México no ha sido nada sencillo. Faltan muchas cosas para que podamos incluir a las personas sordas, a las personas con discapacidad. Mi mamá, que es una persona sorda, y yo también que soy una persona sorda, pues
la dinámica era que ella al momento de enseñarme, pues yo pensaba que todos éramos personas sordas, pero conforme fui creciendo, bueno, ya entendí que existíamos una comunidad de personas sordas y mi mamá siempre era la que me decía, oye, por favor ayúdame a hacer o a escribir esto porque no sé cómo decir que necesito esto, ciertas cosas. Entonces ella era la que siempre me decía cómo hacerlo y pues yo me apoyaba de mis hermanos, ellos eran los que me ayudaban y también ayudaban a mi mamá. Y bueno, ahora actualmente en México ha habido ciertos cambios que yo siento en comparación con la vida de mi mamá, pues que hay muchas cosas que ella sentía que no podía hacer sola. Por ejemplo, que pudiera ir a una consulta, hacer algún trámite, que pudiera salir a la calle y hacer sus actividades diarias le costaba trabajo. Siempre tenía que ir acompañada de mis hermanos. La verdad es que no era nada sencillo. Para ponerlos en contexto, yo, bueno, desde que era chiquita en realidad no había inclusión. Era muy excluyente, pero bueno, al paso de los años, conforme fui creciendo, he visto muchos cambios. Completamente al 100, ¿no? Yo soy una persona sorda, soy mujer trans. Mi mamá es una persona sorda. Tengo 2 hermanos que son oyentes. Dentro de nuestra familia también está compuesta e integrada por personas sordas. Y el mensaje final que yo quiero dar es que ojalá que todas las personas oyentes que nos están viendo en estos momentos y que se encuentren con una persona sorda o con la comunidad de sordos, ojalá puedan aprender la lengua de señas mexicana. Anteriormente había mucha inaccesibilidad, muchas barreras. La verdad es que es muy importante que ellos puedan aprender y que sientan interés por aprender con nosotros la lengua de señas para que justo cuando nosotros vayamos a hacer algún trámite o que queramos hacer algún servicio, exista esta accesibilidad. En realidad no podemos escuchar, pero con nuestras manos nos podemos comunicar. Muchas gracias, Rubí, muchas gracias por tu testimonio, por compartirlo, tantas cosas que decir con respecto a todo esto que nos compartes. Yo me quedo con la palabra inclusión, ¿no? Hay que ser incluyentes en todo en la vida. Este comentario también me trae a cuenta que hay en algunas escuelas a los niños, ahora hay toda una teoría con respecto a que los niños aprenden muy fácil. Y entonces ahora en algunas escuelas les enseñan ciertas palabras, incluso a los bebés. Entonces un bebé le preguntas que si quiere más y te hace, no sé qué seña es, o sea, ahorita a lo mejor lo estoy diciendo mal, pero te hace una seña que quiere decir que quiere más, que sí quiere. Entonces esto me parece increíble que se hiciera a nivel escolar, que como dicen, que todos aprendiéramos este lenguaje de señas, que nos pudiéramos comunicar, que todo eso. Ahora, como quedan 3 minutos para que termine el programa, quisiera que cada uno de ustedes cerrara con una idea central que quisiera dejar como cierre. A ver, Juanita. Yo creo que la sociedad ha desaprovechado el tema de la discapacidad, ¿sí? Porque el ser inclusivo te va a ayudar a ver, no nada más hacia enfrente, te va a ayudar a ver en todos los lateralmente. Sí. Entonces debemos de ser más inclusivos, ¿sí? Para poder tener una sociedad mucho mejor. Muchas gracias, Juanita. Gracias. Luis. Yo quiero decir respecto al tema que hemos estado abordando que creo que es importante ser conscientes de que al existir un entorno tan desfavorable y tantas barreras para personas con discapacidad, a veces siento que incluso es complejo replantearte si quieres ser padre o no quieres ser padre en este entorno de barreras, y creo que también como sociedad sí debemos pensar en que todas y todos podemos contribuir de una u otra forma a hacer un mundo un poco más incluyente para todas las personas. Así es. Gracias, Luis. Sí, yo quisiera decir que, bueno, desde todo lo que hemos conversado el día de hoy, la discapacidad es un tema transversal, es un tema interseccional, y voy a cerrar con una frase que decía mi papá, y él decía que la vida no se acaba cuando se pierde la vista, uno tiene que seguir buscando y viviendo de una forma digna con esta condición. Así que creo que es con el mensaje que me queda. Qué bonito. Muchas gracias. Pues yo quiero hablar de la estimulación temprana, que justo van a tener un trabajo. Hay que poner estimulación emocional temprana. Gracias para todo el mundo. Estimulación emocional temprana, estimulación para poder entender el mundo como diferente. Lo entendemos como diferente, vamos a vivir mejor. Exactamente, exactamente.
Y bueno, agradecer también muchísimo sus comentarios, agradecer todo lo que nos han estado compartiendo. Les recordamos que no siempre se pueden leer todos los mensajes, pero que después los estamos revisando y estamos viendo todo lo que nos aportan. Así es, Marisa, se leen todos en las juntas de producción. Justamente para quienes están preguntando, los datos de los especialistas van a quedar en redes sociales, los datos, para que usted pueda consultarlos y bueno, si tiene otra duda ya más directa, puede realizarla. Y yo creo que nos quedamos en este programa justamente con una enseñanza muy importante, que es que todos somos personas, todos somos personas, y todos tenemos características distintas. Y a unos, pues quizá la vida nos ha tratado mejor, a otros a lo mejor no tanto. Sin embargo, cada quien tiene que lidiar con sus propias cosas, como por ahí decía Viktor Frankl, quien estuvo, el padre de la logoterapia, quien estuvo en un campo de concentración, que decía, cada quien tiene su propio infierno dentro, su propio campo de concentración adentro. Entonces, pues es cierto, ¿no? Cada quien sabe con qué tiene que lidiar, pero todos somos iguales, todos estamos en este tiempo que llamamos vida, y bueno, pues ojalá esto sea un granito para sembrar esto que nos permita ser a todos incluyentes, aceptar a los demás con todas sus diferencias, que justo es la gran riqueza, ¿no? Lo que nos hace diferentes. Muchas gracias, ya nos vamos. Muchas gracias a Azucena, Celis. Muchas gracias. Muchas gracias a todo el equipo de producción. Yo soy Marisa Escribano y nos estamos viendo y escuchando la próxima semana con el tema de estimulación temprana. ¿Qué es eso? ¿Realmente sirve? Es algo moderno, antes no se usaba. ¿Los niños tienen alguna diferencia hoy con los que fueron ayer? Lo vemos la próxima semana y lo discutimos. Hasta entonces.